Lucas. Gloria al Señor. Grande nuestro Dios, hermanos. Evangelio de Lucas, hermanos, ahí en el capítulo 20. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo, aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 20, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Amén. Vamos a dar lectura ahí a los primeros 8 versículos, hermanos. Dice: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo: yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, reconociendo tu gloria, tu poder y tu autoridad, porque vives y reinas por siempre. Gracias por todo lo que haces y todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. En este momento nos ponemos en tus manos. Que tu Espíritu Santo sea el que administre, que tu Espíritu Santo venga y toque en tus corazones, que tu Espíritu Santo venga a hablar a nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Podemos ver, hermanos, al ver esta semana, hermanos, que es una victoria para el pueblo de Dios como cristianos. Hacemos este recordatorio, hermanos, de que un Cristo, por amor a usted y a mí, hermanos, vino a esta tierra para ser crucificado, para perdonar nuestros pecados, para libertar nuestras vidas, para liberar nuestras familias. Pero solamente, hermanos, Dios está buscando que nosotros le busquemos, que nosotros nos pongamos o nos postremos delante de Él. Dios ha hecho todo. Dios ya cumplió con su trabajo. Dios ya cumplió con su responsabilidad. Ahora nos toca a nosotros buscarlo a Él. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, buscarlo a Él. Él ya hizo la obra. Él completó su trabajo. Consumado es. Él dijo en sus últimas palabras: en tu mano se encomiendo mi espíritu. Y se fue, porque Él cumplió su responsabilidad. Ahora la responsabilidad es de usted y mía. Jesús entra a Jerusalén victorioso, como rey. Entra a Jerusalén como rey, como declara el profeta, montado en un pollino. El pueblo lo alaba, el pueblo lo exalta, el pueblo lo levanta en alto. Pero sin embargo, a los cuantos días, ese mismo pueblo le está diciendo: crucifícale. Así es el hombre. Así es la humanidad, hermanos. ¿Qué nos da Dios cada día? La vida, la salud, el favor, la misericordia, la gracia, el cuidado, la protección. Tantas cosas que nos da Dios, y ni aún así hemos aprendido a decirle gracias a nuestro Dios. Por eso decimos, hermanos, este sacrificio cual hizo, hermanos, que lo entregó todo por nosotros. El pueblo lo alababa, el pueblo lo exaltaba, el pueblo lo bendecía, pero sin embargo podemos ver que más adelante estaban buscando una manera de cómo arrestar a Jesús, de cómo llevar a Jesús a la cruz, de cómo crucificarlo, de cómo matarlo.
La Biblia dice que el diablo viene para matar, hurtar y destruir. El enemigo quiere destruir tu vida y la mía. El enemigo quiere destruir tu familia y la mía. El enemigo lo que quiere hacer. Pero sin embargo, Él nos ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Estos hombres vinieron buscando a Jesús, interrogándole y haciéndole una pregunta. Y le dijeron, y les hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Teniendo al mismo Hijo de Dios enfrente de ellos y no poder reconocerlo como Hijo de Dios. Como estuve escuchando a un predicador hace el día de ayer o el día de hoy, ya ni me acuerdo. Dice, estamos viendo cómo quieren acabar con Irán, pero Irán no va a ser destruida. Este país no va a ser destruido, aunque es enemigo del pueblo de Dios. Pero sin embargo, este pueblo se va a volver a levantar junto con otras naciones para venir a atacar, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tiene que reconocer a Jesús. Todo esto que está aconteciendo a su pueblo es que Dios está haciendo que el pueblo realmente lo busque. Si acuerden que lo rechazaron, que no lo recibieron, y Él está esperando que ese pueblo lo vuelva a recibir, aunque piensan que Irán está destruido. No, se levantará y volverá otra vez contra Israel, junto con otras naciones. Israel entonces va a reconocer a Dios, va a buscar a Dios, y es lo que Jesús está buscando, que lo reciban. Por eso aquí podemos ver, hermanos, estos personajes. Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué es la autoridad que tienes? ¿De dónde vienen? Podían ver los milagros, podían ver las sanidades, podían ver las liberaciones, podían ver cómo restauraba al enfermo, al leproso, al ciego, al paralítico, aún el endemoniado. Pero sin embargo, aún así, no creían en Él. Querían saber con qué autoridad tenía, de dónde venía. Muchos, sus ojos estaban abiertos y podían ver, pero la mayoría de los líderes religiosos en esos tiempos, sus ojos estaban cegados, que no podían ver de dónde venía el poder que Jesús traía, la autoridad que Él tenía. Y esto es lo mismo que usted y yo tenemos que reconocer hoy en nuestros días, el poder y la autoridad que tiene Jesús. Tenemos que poner por obra, usar ese poder y esa autoridad que Él nos ha dejado a nosotros como sus hijos, porque le hemos recibido y Él vive en nosotros, y esa autoridad nos ha dado a nosotros para hacer tantas cosas que nos dice en su palabra: todo lo que pidiéramos en mi nombre, yo lo haría, por cuanto yo voy al Padre. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, mandatos, ordenanzas, que fuéramos en su nombre, con esa autoridad que Él nos ha dejado. Pero nosotros no hemos aprendido a usar la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos. Esta es la autoridad que los mismos personajes de aquellos tiempos le preguntaban: ¿con qué autoridad sanan los enfermos? ¿Con qué autoridad sacan demonios? ¿Con qué autoridad haces esto y esto y lo otro? Ellos querían saber. Pero si Él les decía que venía de allá, no lo creían. No creían porque estaban cegados. Es como hoy en nuestros días, hermanos. El mundo sigue aún, el enemigo ha cegado el entendimiento de toda la humanidad. Aún el enemigo hoy en nuestros días sigue cegando el entendimiento del incrédulo, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Ha venido a cegar el entendimiento para que este evangelio no les resplandezca, no lo entiendan, no lo comprendan. Son palabras, hermanos, que podamos entender. La Biblia nos enseña claramente: vida eterna, muerte eterna. Nomás un camino hay para llegar ante Él. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Él mismo nos dice en su palabra, hermano: no a un solo Dios servirás.
y a un solo Dios adorarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La mayoría, todos conocen los 10 mandamientos y aún así tienen dioses ajenos. Ya jaló. Necesitaba un golpecito. Gloria a Dios. Ya se apagó. Aleluya. Tienen dioses ajenos, aun cuando la palabra le dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, aún así conocen los mandamientos, conocen la palabra, lo que dice, pero no la viven. Y le digo, la iglesia cristiana a muchas veces está igual. Sabe lo que dice la Biblia, sabe lo que dice la palabra, pero no vivimos lo que dice la palabra. No usamos realmente la autoridad que Él nos ha dado. No hemos aprendido a usar la autoridad que Cristo nos ha dado. Ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta, responderme. ¿Y qué les dice? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Esta pregunta a ellos mismos, ¿el bautismo de Juan de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Con la Biblia nos enseña, hermanos, que Juan vino a abrir camino para que empezara el ministerio de Jesús. Juan vino a abrir el camino para que Jesús viniera y administrara. Pero sin embargo, hermanos, ellos no creían. Entonces, ¿qué le dice? Entonces ellos discutían entre sí y decimos que del cielo. No le decimos, ¿por qué no le creíste? Si decimos que venía del cielo, no le decimos, ¿por qué no creíste? Y si decimos que de los hombres, pues el pueblo nos va a apedrear porque tenían a Juan como profeta, respondiendo que no sabían de dónde venía. No sabían de dónde venía el bautismo de Juan. Pero sin embargo Jesús le dijo, yo también os diré con qué, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. No me contestan, no les contesto. Porque realmente si Jesús les decía que venía de Dios, no le iban a creer. Él conocía el corazón de ellos. Él conocía el pensamiento de ellos. Es de igual manera, hermano, Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Dios conoce mis pensamientos. Dios sabe cómo vivimos. Dios sabe qué hay en nuestro corazón, qué son las prioridades que hay en nuestras vidas. Tenemos que buscar primeramente su reino y su justicia. Buscar lo de Dios, bendecirlo. Estas preguntas le vienen y le comienzan a hacer a Jesús. Querían tentarlo, querían provocarlo, querían cómo arrestarlo. Y si vemos ahí en el versículo 19, dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho estas parábolas, para temieron al pueblo, echándolos, y enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle el poder y la autoridad de los gobernadores. La mayoría, hermanos, simplemente, hermano, a usted y a mí, aquel que no sirve a Dios, anda buscando una manera de hacerte caer de la gracia de Dios. Anda buscando una manera de cómo caer de la gracia de Dios. Estos mismos personajes también estaban buscando una manera, hermano, para acusar a Jesús. Pero sin embargo le dijo, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Porque decían la verdad, porque enseñaban la verdad. Pero sin embargo así ellos no querían creer lo que le enseñaban. ¿Y qué les dice? No es lícito dar tributo a César, ¿o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Conociendo los pensamientos de él, le pregunta, ¿por qué me tentáis? Móstrame la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción?
Y él respondió, dijeron, de César. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Miren, hermanos, yo siempre les digo, hermanos, que aquí en este país el gobierno es bien inteligente. Aquí dice Dios, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y aquí el gobierno sabe qué hace, te lo quita antes de dártelo a ti, porque sabe que no se lo vamos a pagar. ¿Cuántas personas no reportan sus impuestos? ¿Cuántas personas, hermanos, no reportan sus impuestos? Le digo, teniendo su número social, teniendo sus papeles legales, teniendo todo, hermano, hacen trabajo, hermano, piden que paguen en efectivo y que no haya señas de nada para no pagar. Reportan nomás un poquito, no reportan todo. Por eso el gobierno, hermano, antes que nos dé el cheque, nos quita lo que le corresponde a él. Ya para cuando cuando yo recibo mi cheque, hermano, ya me quitó el gobierno, ya me quitó el aseguro, ya me quitó el retiro, ya me quitó el social, ya me quitó el Medicaid, todo ya está reducido. Ya nomás me dan lo que me pertenece. Y de ahí, ¿cuánto realmente decimos? Esto le pertenece a Dios, hay que darlo. Por eso le digo, hermanos, aquí Vero le dice el Señor, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y respondieron, dijeron, de César. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle la palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron de su respuesta y callaron. Este es el Hijo de Dios, buscando cómo tentarlo, buscando cómo caer, tumbarlo de la gracia de Dios. Pero era el Hijo de Dios, hermano. No había quien viniera, porque Él conocía sus pensamientos, Él conocía sus corazones. El enemigo muchas veces, usted y yo, si no estamos buscando la voluntad de Dios, viene a tentarnos de muchas maneras y nos tumba, porque no estamos en el lugar que debemos estar. No estamos orando, no estamos escudriñando la palabra, no nos estamos congregando en ninguna parte, hermano. El enemigo fácil viene a destruir nuestras vidas. Dios nos ha dado autoridad, hermano, para atar, reprender. Dice que si aún comiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. ¿Qué tenemos que hacer? Interceder. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Buscar la comunión, buscar la presencia de nuestro Dios, estar delante de Él, hermanos. Esto es lo que Dios está buscando. Esa autoridad que los mismos fariseos, seduceos, escribas, sacerdotes de aquellos tiempos preguntaban, ¿con qué autoridad hacía tantas cosas? ¿Con qué autoridad hablaba la palabra? Y ellos se quedaban realmente maravillados. Yo les digo una cosa, si tuviéramos al Maestro enseñándonos a nosotros, ¿cuántos de usted y yo nos dormiríamos? Si tuviera el Maestro hablando Jesús por medio de parábolas, como lo hizo con ellos sobre el labrador malvados, con estas parábolas que Él enseñó, se sintieron insultados. Lo dice por nosotros, les cayó el saco, como quien dice. Simplemente les habló una parábola y les cayó. Yo les digo, hermanos, hay una persona que ya no viene aquí, pero venía aquí con nosotros. Hay un también por ahí en segunda banca y se sentaba. Una pareja. Venía y me siempre, hermano, usted todos los mensajes, todos, en la escuela dominical, el servicio en la noche, el jueves, todos me los predican nomás a mí. Todos le caían a él. Y yo no sé, yo decía, pues ¿qué dije? ¿Qué podía decirle que le estaba cayendo a él? Pero no estaba viviendo una vida recta delante de Dios, hermanos. Y cuando uno no vive de una vida recta, la palabra trata de corregirte.
La palabra trata de enseñarte. La palabra trata de regenerar nuestra vida, nuestro caminar. Y nosotros nos hacemos corazón duro, corazón de piedra. Le avientas con un cincel, rebota el cincel. Un cincel y un mazo le damos y se rebota. No queremos quebrarlo, no queremos recibir la palabra. Aquí mismo se maravillaban. Jesús les hablaba y ellos mismos se sentían ofendidos. Los mismos discípulos, al escuchar a Jesús predicar, ¿qué es lo que decían? Dura es esta palabra. Mira, se están yendo. Y dice que muchos de los que le seguían se fueron. Muchos de sus discípulos se fueron. Pero sin embargo, hubo quien permaneció. Porque ¿qué dijo Pedro? Tú eres el único Dios verdadero, el que tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y es lo mismo que podemos decir nosotros. ¿A quién vamos a ir? Si Él es el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que tiene todo el control de nuestras vidas, el que puede matar no solamente el cuerpo, sino el alma. Por eso es necesario que usted y yo le sirvamos. Por eso es necesario que usted y yo le buscamos y reconozcamos su poder y su autoridad, y la autoridad que Él nos ha dejado para hacer muchas cosas en su nombre. Haremos tantas cosas en su nombre, pero tenemos que creer la palabra. Tenemos que creerle a Dios. Ellos lo tenían, ellos lo miraron, pero ni aún así le creyeron. Usted y yo no nos miramos. Usted y yo tenemos solamente esta palabra, y hoy usted le creemos a Jesús. Le creemos a Jesús. El poder con que Él hacía eran cosas grandes, poderosas, auténticas, hermano. Dios quiere que usted y yo sigamos adelante. Sigamos adelante, hermano. Y le siguen preguntando, hermano. Ahí hay otras más preguntas. Le habla sobre la resurrección. Le viene a interrogar otras preguntas. La resurrección. Entonces respondió Jesús, le dijo: los hijos. Finalmente dice, hubo pues, esta mujer dice, llegó entonces alguno de los saduceos, los que le niegan a ver resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere y tiene mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó su esposa y murió su hijo sin hijos. El segundo, el cual también murió sin hijos. El tercero, el tal 7, murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esto vinieron a preguntarle: ¿quién va a ser la esposa? ¿Qué les dice, hermanos? Allá en el cielo ni se casan, ni se dan el matrimonio. Dice entonces, respondió Jesús: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Allá solamente nos casamos con el Señor Jesús, con Él. Los mismos preguntas comienzan a interrogar, buscando una manera de tentarlo, buscando una manera de encarcelarlo, pero sin embargo no pudieron, porque no era el momento, no era el tiempo. Él vino a cumplir la palabra. Él vino a que todo se cumpliese. Nada podía pasar sin que antes se cumpliese. Usted puede ver la confirmación de la profecía, hermanos, de los profetas con mismo Jesús. Si usted lee los Salmos, si usted lee el Antiguo Testamento, hermanos, hay muchas palabras, hermanos, que se vienen a confirmar juntamente con Jesús, simplemente dando cumplimiento a un Cristo de autoridad. En aquellos tiempos le preguntaron: ¿qué haces? ¿Con qué autoridad lo haces? Él no les dijo por la simple razón porque no le iban a creer. Yo le digo en esta tarde: crea en la autoridad de Jesús. Y esa autoridad la tenemos usted y yo. Yo siempre les digo: tenga cuidado con lo que habla.
Tenga cuidado con lo que usted declara con su boca. Tengamos cuidado con la autoridad. Declaramos, hermanos, a nuestros hijos especialmente. Bendígalos, no los maldiga. Declare palabra de vida, de sanidad, de salvación, de bendición. Declare palabra de esta manera. Hay autoridad y hay poder. Esta autoridad que Cristo tenía, la tenemos nosotros, hermanos, porque Él nos ha dado, y tenemos que aprender a declarar palabra de autoridad sobre los nuestros. Salvación, sanidad, restauración, salvación. Todo esto tenemos que estarlo declarando a nuestros hijos, a nuestra familia, hermanos. Ministerios, amistades, que tengan amistades correctas, hermano. Declárelos amistades correctas, no cualquier persona, hermano, porque hay muchos, como dicen, gente ahorita, hermano, trastornada, su mente, hermano, por el enemigo. Quieren suicidarse, quieren quitarse la vida y quieren hacer a otros que hagan lo mismo. Tenga cuidado. Yo siempre le digo en esta tarde, hermanos, esta autoridad que los mismos personajes preguntaban de Jesús, esa misma autoridad sigue siendo la misma. Él tiene el mismo poder. No porque está en el cielo no tiene poder. Él tiene la autoridad y Él tiene el poder. Él puede cambiar las cosas que no son como si fuesen. Solamente tenemos que creer. Para el que cree, todo le es posible. Y termino porque se me seca la garganta ya. Grande Dios, hermanos. Créale, sírvale, adórele, bendígale, exáltele, glorifíquele, dele gloria a nuestro Dios. Yo simplemente les quiero dar ese recordatorio que esa autoridad no se ha perdido. Esa autoridad está todavía. Él la tiene. Y Él sigue haciendo las cosas que hizo en aquellos tiempos, las sigue haciendo el día de hoy. Simplemente hay que creer. Póngase de pie conmigo. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos creyendo su palabra de poder y de autoridad. Estos personajes buscaban, Señor, con qué autoridad hacías estas cosas. Y es la única autoridad que tú tienes como hijo de Dios. Y la sigues teniendo. Que sigues siendo sobre este pueblo, aquí en este lugar. Sigues postrado, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, quebrantándonos, Padre, de una manera especial. Quebrantando estos corazones de piedra y dándonos uno de carne, Padre. Que podamos glorificarte, exaltarte, cantarte, Señor, con júbilo. Bendecir tu nombre, Padre. Exaltándote, glorificándote, Dios. Porque tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria, Padre. Este pueblo, Señor, ha sido obediente a ti, Señor. Ha sido obediente, Señor, y ha venido, Señor, con un corazón sincero en esta tarde. A reconocerte, Dios, como el único y suficiente Salvador del mundo. El que nos ha perdonado, el que nos ha restaurado, el que nos ha bendecido, el que ha cambiado nuestra mente, el que ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Ha cambiado nuestra tristeza en gozo y nos ha liberado, nos ha restaurado para bendecir y exaltar su nombre. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito, santo eres, Dios. Nos deleitamos delante de ti. Nos regocijamos delante de ti. Porque vives y reinas por siempre. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Declaramos salvación, sanidad, restauración, liberación.
Libéralos de toda opresión del enemigo. Transforma sus vidas, sus corazones. Cámbialos. Que sientan el deseo, el anhelo de buscarte, de adorarte. Que sientan ese deseo de darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Que puedan deleitarse juntamente con nosotros delante de tu presencia. Gracias por ese poder infinito que tú nos has dado. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a nuestro Dios, hermanos. Dios es grande.